Deben un segundo. Bueno, entonces esa cantidad de energía que es necesario retirar aquí del espacio refrigerado, ¿a qué corresponde? Simplemente a la cantidad de calor para nuestro caso, listo. La cantidad de calor aportada lógicamente por la materia prima que se va a someter al proceso de refrigeración. Entonces vamos a suponer que nosotros aquí en el espacio refrigerado tenemos varios productos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, distintos tipos de fruta, tenemos vegetales, listo. ¿Qué sucede entonces? Por lo general, todas esas materias primas, cuando son retiradas lógicamente del árbol como tal, ellas continúan su proceso de respiración, su actividad fisiológica. Y que como ellas continúan su actividad fisiológica, durante esa actividad producen calor. ¿Y qué sucede entonces? Toda esa cantidad de energía, sobre todo las relacionadas con el proceso de respiración, es necesario retirarlo de dónde? De aquí del espacio refrigerado, listo. Y que digamos que no es la única carga por calor que es necesario retirar aquí del espacio refrigerado, porque resulta que esa materia prima aquí ingresa, digamos, entonces resulta que esa materia prima entra a una determinada temperatura. Vamos a suponer que esa materia prima ingresa a una temperatura de 20 grados Celsius y que la vamos a llevar hasta 4 grados, ¿listo? ¿Qué significa esto? Que el sistema de refrigeración debe retirarle una cantidad de energía en forma de calor a toda esa materia prima para disminuirle la temperatura desde los 25 hasta los 4 grados Celsius, a la cual eh, es tener en condiciones lógicamente de refrigeración. Irán dos tipos de energía, ¿verdad? En forma de calor. Uno, por la cantidad de materia de esa materia prima. Acá dentro de elaborando dentro de este espacio refrigerado van a generar cierto calor. Entonces, ese calor genera listo. Eh, y que esos aspersores funcionan, por ejemplo, con motores. Y esos motores, lógicamente, van a generar calor. Y entonces, ¿qué sucede? Ese calor generado por los motores que se encuentran aquí dentro del espacio refrigerado se van a ir sumando a lo que nosotros conocemos con el nombre de carga por refrigeración. ¿Listo? Y entonces aparece el concepto este de carga de refrigeración, que en palabras más, palabras menos, ¿qué sería? Simplemente la sumatoria de toda la energía en forma de calor que es necesario retirar del espacio, ya sea para reducir o mantener una temperatura. ¿Listo? Para reducir o mantener una temperatura. Y miren que mencionamos algunos tipos de ejemplos eh, de estas cargas térmicas, ¿verdad? Pero vamos a ver cuáles son las más comunes que se encuentran dentro de los sistemas de refrigeración.
Entonces aparece una que son cargas por paredes, techos y pisos. Y acá hace referencia a esto. Bueno, ustedes saben que los sistemas de refrigeración eh, en su estructura como tal tienen unos aislantes. Y que esos aislantes, lógicamente, es para evitar un flujo térmico de energía en forma de calor, ¿verdad? El flujo térmico porque, lógica, la parte externa va a estar a una mayor temperatura y eso implica que parte de ese flujo térmico va a tratar de ingresar hacia el interior de la cámara de refrigeración. Entonces nosotros debemos de calcular cuál es esa cantidad de energía que ingresa desde la parte externa hacia la parte interna. Que idealmente esa energía debería ser cero. Listo. Idealmente esa carga térmica debería ser cero. Lo que sucede es que lógicamente los aislantes térmicos tienen ciertas características y ellos lógicamente no van a evitar que ese flujo de energía sea cero. Entonces es necesario que se calcule toda esa cantidad de energía. Carga térmica por producto. Bueno, esta carga térmica por producto sí corresponde a la que ya habíamos mencionado. Es decir, es la cantidad de energía que es necesario retirar al producto que se almacena dentro de la cámara de refrigeración. Sí, en la cámara de refrigeración lo que se hace es almacenar, por ejemplo, eh, eh, productos lácteos. Entonces sería la cantidad de energía que hay que retirarle a todos esos productos lácteos para disminuir su temperatura hasta una temperatura deseada. Listo, de refrigeración. Luego viene la carga térmica por respiración. Bueno, esta carga térmica por respiración, recuerden ustedes que aplica únicamente a lo que son frutas y a lo que son las verduras. Listo. Aplica únicamente a lo que son frutas y a lo que son verduras. Y ya habíamos explicado por qué. Simplemente que estas, recuerden ustedes que una vez son separadas de su fuente o del árbol como tal, ella continúa sus procesos fisiológicos, produciendo lógicamente cierta cantidad de energía. Sigue la carga térmica por renovación de aire. Listo. Bueno, ¿qué sucede? Ustedes saben que inevitablemente las cámaras de refrigeración constantemente están entrando y saliendo materia prima y que va a corresponder lógicamente al flujo de trabajo en la empresa. Y que cada vez que las cámaras de refrigeración se abren o se cierran, siempre tiende a haber un intercambio de aire, listo, derivado lógicamente de la diferencia de temperatura, en donde el aire externo, que está a mayor temperatura, va a tratar de ingresar lógicamente hacia el interior de la cámara de refrigeración. Bueno, esa cantidad de energía por intercambio de aire también es necesario calcularla para definir lo que nosotros conocemos con el nombre de carga térmica por refrigeración para el sistema de refrigeración. En los cuartos fríos, no sé si ustedes habrán observado, en algunos de ellos, por ejemplo, para tratar de disminuir esa carga térmica por renovación de aire, ¿qué hacen muchas veces? Le colocan, por ejemplo, a lo que son las puertas como tal, le colocan como especie de unas cortinas plásticas y que esas cortinas plásticas tienen varias funciones. Una, por ejemplo, impedir lo que es el ingreso de pronto a lo que son plagas, listo, o por ejemplo moscas hacia el interior lógicamente de la cámara de refrigeración. Pero también las colocan lógicamente para tratar de disminuir ese flujo de aire
a través de la puerta de la cámara de refrigeración. Como quinto aparece lo que son las cargas térmicas por personas. Y ya habíamos mencionado que estas corresponden básicamente al personal que se encuentra laborando dentro de la cámara de refrigeración. Es decir, van a ser los encargados de todo el proceso de almacenamiento. Y que esas personas, habíamos dicho, generan una cantidad de energía y que esa cantidad de energía también es necesario tenerla en cuenta, pues en el momento de determinar o definir lo que nosotros conocemos con el nombre de carga de refrigeración. Tenemos como sexto lo que es la carga por alumbrado. Bueno, ustedes saben que para el funcionamiento, para la operación del sistema de refrigeración, se requiere lógicamente iluminación, y que ese sistema de iluminación va a generar cierta cantidad de, lógicamente, de calor. Van a haber unas bombillas que generan menos cantidad de calor y van a haber otras, lógicamente, que son mucho más eficientes en cuanto a la conversión de energía y generar menos cantidad de calor. Listo. Y que entre mayor sea el número, del numerado, mayor sería lógicamente la carga por refrigeración. Como séptimo, tenemos lo que son las cargas por motores. Ya habíamos dicho que, por ejemplo, dentro del espacio refrigerado, muchas veces se colocan ventiladores. Y que esos ventiladores, ¿qué es lo que hacen? Mantienen aquí internamente dentro de la cámara o dentro del sistema de refrigeración un flujo de aire. Mantienen aquí internamente un flujo de aire. Y que ese movimiento de ese flujo de aire se hace lógicamente para mantener unas condiciones homogéneas en cuanto a la temperatura de refrigeración. Pero ¿qué resulta? Estos ventiladores están con unos motores. Y esos motores para su funcionamiento utilizan energía, en este caso energía eléctrica, y van a generar aquí calor internamente. Entonces toda esa energía en forma de calor se desprende de en cuenta para el cálculo de la carga térmica por refrigeración. Y entonces, vamos a suponer que aparte de estos 7 componentes que tenemos acá, internamente dentro de la cámara de refrigeración también tenemos, por ejemplo, una báscula, que esa báscula sea eléctrica. Y entonces vamos a tener en cuenta, lógicamente, de pronto la cantidad de energía. Si dentro de la cámara de refrigeración algunas veces son cámaras de refrigeración grandes, y si ustedes tienen otro aparato eléctrico, de pronto un computador para manejar lo que es el inventario que sale, y han de tener en cuenta la cantidad de energía en forma de calor. Y entonces, ¿qué sucede ahora? Resulta que una vez ustedes determinen cada una de las cantidades de energía, es decir, de la carga térmica generada por cada uno de estos factores, la sumatoria de todas estas va a corresponder ¿a qué? A la carga térmica por refrigeración. Y entonces miren que acá tenemos el ejemplo. Entonces ya habíamos dicho que esta parte donde se encuentra Q sub L corresponde a la cantidad de energía que es necesario retirar del espacio refrigerado, ¿verdad? Y recuerden ustedes que ahora rato mencionábamos, o yo les preguntaba qué era Q sub L. Pero miren que Q sub L simplemente va a ser en calor total, ¿verdad? ¿Cómo así que en calor total? Simplemente la cantidad de energía que fluye a través de qué. Y entonces miren, la cantidad de energía que fluye a través de las paredes
del sistema de refrigeración la cantidad de energía en forma de calor generado por los productos que están almacenados dentro de la cámara de refrigeración. También tenemos calor por respiración. Y entonces todo lo que son frutas y verduras van a seguir sus funciones fisiológicas y van a ir generando una carga térmica por respiración. ¿Listo? A esto le sumamos que carga térmica por renovación de aire, la carga térmica. Ah, bueno, aquí hace falta una dentro de la cámara de refrigeración. Ella viene exacta, viene a la temperatura en la cual se encuentra la materia prima. Resulta que así como nosotros debemos de retirarle cierta cantidad de energía a la más de energía que es necesario retirarle para disminuirle su temperatura desde la temperatura inicial hasta la temperatura de acción. Al final donde dice Q, listo, Q varios, es decir, la cantidad de energía generada. ¿Y qué resulta ahora? La sumatoria de todas esas energías va a corresponder a algo que se llama Q total. Listo. Q total, es decir, la cantidad total de energía que nosotros debemos de retirarle de ese espacio refrigerado. Y como observan ustedes acá, ese Q total simplemente a quién va a corresponder. Y entonces miren al Q sub L, que hemos hablado desde el principio del semestre, Q sub L. Es decir, la cantidad de energía que es necesario retirar desde el espacio del espacio refrigerado, ya sea para mantener una baja temperatura o para disminuir la temperatura de dicho espacio. Y que va a corresponder, ya hemos dicho que al Q total. Bueno, y aparece el primer concepto, el primer tipo de carga térmica, que va a corresponder básicamente a la carga térmica por producto. ¿Listo? Carga térmica por producto. Bueno, y observemos aquí la imagen. Entonces, observemos aquí en la imagen donde tenemos una cámara de refrigeración y que miren que dentro de la cámara tenemos almacenada gran cantidad de materia prima. En este caso, específicamente, por ejemplo, podemos tener manzanas, podemos tener de pronto mango, uvas, listo, piña. Y que como estas continúan, lógicamente, sus procesos fisiológicos y además de esto, ellas entran a una determinada temperatura. Vamos a suponer que ellas ingresan a una temperatura de 20 grados Celsius y que es necesario disminuirle la temperatura hasta 4. Y entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Simplemente la cantidad de energía que hay que retirarle a toda esta materia prima para disminuir su temperatura desde los 20 hasta los 4 grados Celsius. Y entonces, ¿qué es básicamente la carga térmica por refrigeración? Simplemente lo que ya habíamos dicho, la cantidad de energía que es necesario retirarle a la materia prima, ya sea para disminuir su temperatura o para mantener la temperatura en las condiciones de refrigeración. Ahora, ¿cómo calculamos esa cantidad de energía que es necesario retirarle a la materia prima para llevarla desde su temperatura inicial hasta la temperatura de refrigeración? Y entonces miren que aquí tenemos la fórmula normal que vamos a aplicar
para, para hacer el cálculo de la cantidad de energía que vamos a retirar del espacio refrigerado, en este caso específicamente correspondiente a la cantidad de energía de la materia prima que se está almacenando dentro de esto. Y entonces miren que la cantidad de energía por producto, es decir, U por producto, va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de M por C sub P por delta de T. En donde M, miren que corresponde simplemente a la cantidad, listo, a la cantidad de materia prima que ustedes estén almacenando dentro del espacio refrigerado, a la cantidad de materia prima que ustedes estén almacenando dentro del espacio refrigerado. ¿Multiplicado por quién? Y entonces aquí dice por C sub P, donde recuerden ustedes que C sub P corresponde básicamente al calor específico y al que ya habíamos explicado previamente, calor específico. Y que ese calor específico ustedes le pueden encontrar tabulados en muchos libros para distintos tipos de materia prima. Y finalmente, esto multiplicado por delta de T. ¿Qué es ese delta de T? ¿Qué sería? Sería la diferencia entre la temperatura a la cual se encuentra la materia prima menos la temperatura de refrigeración en este caso. Que acorde a lo que hemos dicho sería, bueno, para el caso este específico sería de 20 menos 4 grados, listo. Y que entonces este Q de producto es la cantidad de energía que es necesario retirarle a la materia prima, ya sea para disminuir su temperatura hasta la temperatura de refrigeración o el mantenimiento de su temperatura. Se sobreentiende entonces que entre mayor sea la cantidad de materia prima que se encuentra almacenada dentro de la bodega o dentro de la cámara de refrigeración, mayor es la cantidad de energía que se le debe extraer al producto. Mayor es la cantidad de energía que se le debe extraer al producto. En términos generales, se considera que la carga térmica por producto corresponde a la de mayor a la de mayor proporción para la carga térmica total, es decir, es la que más aporta. Y que en términos generales se considera que la carga térmica por producto aporta, miren como dice acá, aproximadamente el 90%, listo, del total de la energía que debemos de retirar del espacio refrigerado. Corresponde por lo general al 90% de la cantidad de energía del espacio refrigerado. Eso lógicamente bajo las condiciones de que la cámara se encuentre totalmente llena. Listo, que la cámara se encuentre lógicamente totalmente llena. Bueno, y entonces hablábamos que ese C sub P simplemente es el calor específico. Y que ya habíamos dicho que ese calor específico es independiente para cada tipo de materia prima. Entonces en el libro ustedes pueden encontrar perfectamente el C sub P, por ejemplo, de la carne, lo que es el C sub P de cierta fruta, lo que es el C sub P, por ejemplo, de productos lácteos. Y que muchas veces en los ejercicios de transferencia, nosotros por lo general consideramos en valores de C sub P constante, ¿verdad? Y que independiente de la temperatura siempre trabajamos con el mismo valor. Bueno, acá vamos a hacer una consideración, y es que ese C sub P en realidad no va a ser el mismo, listo. El C sub P en realidad no va a ser el mismo. Y que vamos a trabajar específicamente con dos valores, porque nosotros podemos tener un valor de C sub P por encima del punto de congelación y un valor de C sub P por debajo del punto de congelación. ¿Listo? Un valor de C sub P por encima del punto de congelación y un valor de C sub P por encima del punto de congelación.
Y que acá entonces observamos esta tabla. En esta tabla se observan distintos tipos de productos, de materias primas. Y entonces miren que está lo que es la manzana, lo que son aguacates, lo que es plátano. Y que para cada una de estas materias primas, observemos que en la tabla aparecen distintas variables, ¿verdad? Entonces vamos a observar. Aparece, por ejemplo, cuál es el punto de congelación de esa materia prima. Y que el punto de congelación de esa materia prima es de 30.6. 30.6, ¿listo? 30.6 grados Fahrenheit. Y que para hacer la lectura del valor de ese sub P, vamos a tomar como referencia esta temperatura del punto de congelación. Porque miren que las dos siguientes columnas, ¿a qué corresponden? Entonces, esta corresponde a el valor de ese sub P por encima del punto de congelación, es decir, de 0.8 BTU por libra grado Fahrenheit. ¿Cuándo utilizaríamos este valor de ese sub P? Por ejemplo, cuando el ejercicio nos dice que vamos a trabajar a temperaturas, por ejemplo, de 40. ¿Listo? Es decir, estaríamos trabajando por ¿dónde? Por encima del punto de congelación. Caso contrario, la siguiente columna, entonces miren que dice calor específico por debajo del punto de congelación. Y que nos dice que ese calor específico es de 0.42. Esto implica que cuando estemos trabajando a temperaturas por debajo de 30, es decir, temperaturas de 20, de 15, de 10 grados Fahrenheit, vamos a utilizar entonces ¿qué valor? Simplemente de 0.42, ¿listo? Y entonces aquí lo tenemos. Punto de congelación es de 30, por encima de 30, vamos a utilizar el valor de 0.8 y por debajo de ese 30.6 vamos a trabajar con 0.42. ¿Listo? 0.42. Y bueno, como ya habíamos dicho, como la temperatura es de 30.6 grados Fahrenheit, dependiendo si la temperatura a la cual se vaya a almacenar el producto está por encima del punto de congelación o esté por debajo del punto de congelación, vamos a trabajar con el C sub P de 0.80, o caso contrario, vamos a trabajar con el valor de C sub P de 0.42. ¿Listo? Bueno. Y también tenemos lo que es el calor latente. También tenemos lo que es el calor latente. ¿Listo? En este caso, ese calor latente, ¿a qué corresponde? Simplemente recuerden ustedes que el calor latente va a corresponder a la cantidad de energía que es necesario retirarle a la materia prima para que se dé el cambio de ¿qué? De fase. ¿Listo? Es decir, para que se dé el proceso de congelación. ¿Y por qué utilizamos calor latente en el punto de congelación? Recuerden ustedes cuando vimos en los conceptos por allá de calor sensible y calor latente, ¿verdad? Y que decíamos que cuando estábamos hablando de calor sensible, usábamos la fórmula de que la cantidad de energía que íbamos a extraer, es decir, de Q, iba a ser igual a M por C sub P por delta de T. Listo. Y miren que acá aparece que caso contrario, aquí sería cuando estamos por encima y acá por debajo. Listo, en la misma forma. Que caso contrario, cuando estamos justo en el punto de congelación, ya esa cantidad de energía no la calculamos con la misma fórmula, sino que la calculamos como ¿qué? Como la masa por delta. Listo, como la masa por delta. Y que por lambda, listo. Y que esta lambda que corresponde para nuestro caso,
observemos, miren que aquí está, corresponde específicamente a un valor de 108 BTU por libra. ¿Listo? 108 BTU por libra. Bueno, pero entonces miren que siguen acá los productos. Acá tenemos queso, tenemos mantequilla, tenemos lo que es berenjena, lo que es pescado, lo que es ajo, lo que es guayaba. Aquí continúa todavía lo que es miel, rábano, lo que son coles, lechuga. Miren que acá continúa mango, carnes, lo que son nueces, leche, cebolla, lo que es papaya, lo que es perejil. Bueno, continúa la tabla. ¿Listo? Bueno, y vamos a ver entonces cómo salía ese cálculo de lo que es la carga térmica por refrigeración. Y que vamos a suponer que nosotros partimos aquí de este punto. ¿Listo? Es decir, el producto está a una temperatura por encima del punto de congelación, una temperatura cualquiera dada, que está, por ejemplo, a 50 grados, que está, por ejemplo, a 35 grados, listo, cualquiera que sea la temperatura. Y que nosotros vamos a disminuirle, vamos a poner la temperatura de esa materia prima por debajo del punto de congelación. Entonces, para realizar el cálculo debemos de tener en cuenta varios aspectos, porque en este caso estaríamos hablando tanto de una parte de calor sensible, ¿listo? Calor sensible, y otra parte, lógicamente, estaríamos hablando específicamente de calor latente. Entonces debemos de identificar en qué parte vamos a trabajar con calor sensible y en qué parte vamos a trabajar con calor latente. Entonces, inicialmente tenemos una temperatura por acá elevada, ¿verdad? La cual normalmente se encuentra, digamos que ese producto en su estado inicial. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Debemos de retirarle una cantidad de energía, ¿listo? Para llevarlo finalmente a la temperatura requerida. Pero ¿qué resulta? En la medida que nosotros vamos retirándole energía a esa materia prima o a ese producto, este va a ir disminuyendo lógicamente su temperatura. Y vamos a ver entonces cómo va a ser ese perfil de temperatura. Entonces, miren, vamos a partir desde una temperatura aquí a unas condiciones iniciales. ¿Y qué es lo que hace entonces el perfil de temperatura de esa materia prima? Y entonces miren lo que él hace, es que va a ir disminuyendo, listo, en la medida que se le va haciendo la extracción lógicamente de calor. Miren que él va a ir disminuyendo su temperatura, desde la temperatura inicial hasta una temperatura determinada. ¿Cuál sería esta temperatura acá justo en este punto? Sería la temperatura a la cual lógicamente se da la congelación. ¿Listo? A la cual se da lógicamente el proceso de congelación. Ahora, ¿cómo calculamos esta cantidad de energía para disminuirle la temperatura de aquí desde las condiciones iniciales hasta el punto de congelación? Simplemente ahí estaríamos hablando de un calor sensible, ¿verdad? Entonces, esa cantidad de energía, que sería la cantidad de energía 1, ¿cómo la calculamos? Simplemente va a ser igual a M por C sub P por delta de T. ¿Listo? M por C sub P por delta de T. Donde ese delta de T que va a corresponder simplemente a la temperatura inicial a la cual se encuentra el producto, ¿listo? Menos la temperatura, en este caso, a la cual va a ser llevada, es decir, la temperatura de congelación. Y bueno, ya la materia prima alcanzó justo aquí el punto de congelación. ¿Qué sucede ahora? El sistema sigue realizando lo que es, extrayendo lógicamente lo que es la cierta cantidad de energía
del espacio refrigerado. ¿Y qué hace el perfil de temperatura de la materia prima? Y entonces miren qué hace esto. ¿Qué nos indica esto? Que el sistema está retirando cierta cantidad de energía, pero miren que la temperatura, lógicamente, de la materia prima no sigue disminuyendo, sino que la temperatura se mantiene ¿qué? Constante. ¿Por qué se mantiene constante aquí justo en este momento? Porque ya hemos dicho que en este momento es donde se está dando lógicamente el cambio de fase. ¿Listo? Aquí se está dando el cambio de fase. Y que entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de energía en esta etapa? Entonces miren que la cantidad de energía, listo, que se da justo en esta fase, es decir, en el cual se da el cambio de fase, lo vamos a calcular como m por lambda, que en este caso lógicamente sería el lambda de fusión, listo. Y que resulta que ahora esa materia prima ya está congelada, pero justo a su temperatura, en este caso de congelación, ¿verdad? ¿Qué sucede si le seguimos retirando energía? Y entonces ahora sí nuevamente esa materia prima va a ir disminuyendo su temperatura paulatinamente hasta alcanzar lógicamente las condiciones finales. ¿Listo? Hasta alcanzar lógicamente las condiciones finales. Es decir, va a ir disminuyendo su temperatura. ¿Y cómo calculamos entonces ese calor sensible? Y entonces sería ese Q3, ¿verdad? Y que simplemente va a ser igual a ¿qué? A la masa por el valor de C sub P por el delta de T. ¿Listo? En ese caso, el delta de T, ¿a qué corresponde? Ese delta T corresponde simplemente a la diferencia de la temperatura de congelación menos la temperatura final del producto, ¿listo? Menos la temperatura final del producto. Y que como lo que queremos es calcular la cantidad de energía para llevarlo desde dónde, desde la temperatura inicial hasta la temperatura final, esa cantidad de energía, ¿qué sería? Entonces, miren, sería la cantidad de energía total por producto va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de la cantidad de energía por producto en uno, es decir, a esta sección, menos la cantidad de energía que se le debe retirar al producto durante el proceso de cambio de fase, más la cantidad de energía que debemos de retirarle al producto para disminuir su temperatura por debajo del punto de congelación. ¿Listo? Entonces ese Q total sería la cantidad de energía que es necesario retirarle a ese producto para que su temperatura varíe desde una temperatura inicial T sub I hasta una temperatura final. ¿Listo? Por debajo del punto de congelación, lógicamente. Vamos a suponer que la materia prima, listo, vamos a suponer que a la materia prima no se le va a bajar la temperatura por debajo del punto de congelación, sino que partimos de una temperatura, vamos a suponer de 30, o bueno, vamos a suponer que partimos de una temperatura de 50 grados Fahrenheit, y que la vamos a llevar, por ejemplo, a una temperatura de 35. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuál es la cantidad de energía que debemos de retirar? En este caso, si estuviésemos hablando con el ejemplo que analizamos, que era específicamente los plátanos, que decía que tenía una temperatura de congelación de 30 grados Fahrenheit, y nosotros vamos a llevar el producto de 50 hasta 35, ¿qué implica? Que vamos a trabajar por encima del punto de congelación, es decir, en esta zona. ¿Listo? Vamos a trabajar por encima del punto de congelación.
¿Qué implica eso? Que este Q total, listo, este Q total ya no sería la sumatoria de estas tres energías, ¿verdad? Sino que ese Q total simplemente va a corresponder ¿a quién? A 1. Es decir, la cantidad de energía que es necesario retirarle a ese producto para variar su temperatura de 50 hasta 35 grados Celsius. Lo mismo que básicamente lo mismo que está acá. Y que ese Q1, ¿cómo lo calculamos? Simplemente va a ser igual a la masa por C sub P por delta de T. Listo. La masa por C sub P por delta de T. Que vamos a asumir el caso contrario si el producto está congelado. Listo. Ya el producto está congelado. Vamos a suponer que las condiciones dicen que el producto, vamos a suponer que está a una temperatura de menos, o a una temperatura, vamos a suponer, de 25, y que lo vamos a llevar a una temperatura de 4 grados Fahrenheit. Entonces, para poder hacer el cálculo, lo primero es que analizamos en qué sección nos encontramos, ¿verdad? En este caso, si estamos hablando de un cambio de temperatura desde 25 hasta unos 4 grados, estaríamos hablando justo en esta zona, aquí. Listo, justo aquí en esta tercera zona, ¿verdad? Y que entonces el cálculo de la cantidad de energía que es necesario retirarle a esa materia prima para que disminuya su temperatura desde 25 hasta 4 va a ser exactamente esta que está acá. Listo. Pero ¿qué sucede con ese Q3?